Gracias por continuar en Canal 6. Esto es Decisiones, semanas de vacaciones de invierno, con mucho frío que ya ha pasado, pero siempre se levanta temperatura en el Consejo Deliberante y hoy vamos a tener un programa político, vamos a conversar cuál es la realidad de Moreno con respecto a los gastos del municipio, al control que puede tener la población sobre en qué se gasta en la municipalidad y también la realidad política en vistas ya a un año de lo que pueden ser las elecciones el año que viene, que por más que a mucha gente le puede llegar a aburrir, es donde se dirime el poder y el futuro de nuestra localidad. Así que tras una pequeña presentación vamos a estar con la concejal Giselle Agostinelli. Gracias por continuar en Decisiones en Canal 6. Gracias, Giselle, por venir a visitarnos y conversar. Como me habrás escuchado un poquito en la presentación, hay muchas cosas que nos preocupan. Hace varias semanas que no hacemos un programa destinado más que nada al ámbito político. Pero hay dos cosas que para la población por ahí son claves en estos días, que es una, saber cómo va el municipio. La gente, yo lo que hablo en la calle, lo que escucho es que está como en una nube, sin saber qué es lo que pasa. Por ahí a nivel nacional hay mucha información, ¿no? de distinto ámbito, pero a nivel local hay poca información o cómo está la municipalidad con respecto a la gestión, cómo la ves vos a esta altura del mes de julio de este año 24. Creo que es muy importante para la gente empezar a entender que consumir medios locales es lo que te da la cercanía con lo que hace el municipio. ¿Por qué? Porque los medios nacionales hablan de temas nacionales hasta te diría de nacionales, porque en estos días hubo un debate muy interesante en la Cámara de Diputados que no salió, por ejemplo, en los medios nacionales, que son las empresas que está queriendo llevar adelante el gobernador Kicillof, y la gran mayoría no nos enteramos, y son empresas... lo de las ambulancias. Lo de las ambulancias. Sí. Y es un tema sumamente importante, digo, y también pensar cómo funciona el sistema de salud. Y no se da ese debate o la gente casi no se entera. Entonces es muy importante empezar a consumir noticias que nos acerquen a lo cotidiano y a lo nuestro. En el caso de Moreno, la realidad es que la intendenta tuvo que plantear este año una reestructuración. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional dejó de ser del mismo color partidario que el que es ella, por lo cual esa liviandad de los recursos como venía teniendo durante los 4 años anteriores de gestión ya no existe, porque tenemos un gobierno que prioriza el déficit cero, es decir, que no se emita, porque en definitiva después lo que termina sucediendo es que esa emisión monetaria termina siendo inflación para todos los vecinos. Y en ese punto es donde la intendenta deja de recibir tantos recursos, y es donde se pone a prueba la capacidad también de ejecución. En dónde vos das prioridad a las cosas y cómo administras ese recurso que, en primer lugar, uno tiene que saber que cuando está en un ejecutivo no es tuyo. Claro, y está bien cómo se está gastando, porque es evidente, Milei dijo, no hay plata. Sí. Bueno, no hay más plata de nación, no hay obra pública de nación, se cortó por lo menos por este año para hacer una tabla rasa para ver qué es lo que, en qué se puede gastar y qué no. Algunas obras se siguen con no sé qué recursos, eso no lo podemos saber, la población no lo sabe. En el municipio hablamos. En el municipio, y ¿eso se está gastando bien o seguimos con los shows y todos los gastos esos que son muy lindos para hablar y hacer discursos para muchos, pero no para arreglar las calles?
Particularmente creo que hubo una reducción de shows. Vamos a ver, hay cosas que nos vamos a enterar en la rendición de cuentas del año que viene, o sea, a mitad de año más o menos del año que viene vamos a estar sabiendo exactamente en qué se gastó la plata y cuánto se paga, digo, porque a veces no solo es en qué se gastó. Claro, ahí vamos a un punto que a mí me preocupa siempre, que es tener que esperar un año para la rendición, que ya pasó, ya es tarde, ya se gastó. Si se gastó mal, ¿qué hacemos? Se gastó mal. Es decir, bueno, lo lamento, a llorar al paredón. Es decir, el tema es, no hay una posibilidad de estar viendo las licitaciones o lo que está pasando públicamente, no digo de diario qué pasó hoy, pero mensualmente decir, bueno, no, esto está mal, podemos hablarlo, levantar la mano en el Consejo Deliberante, porque es el dinero de los vecinos. No, porque no hay un gobierno transparente. Digo, cuando vos mirás y entrás al boletín oficial, en donde tienen que estar publicados los decretos que son, para hacerlo más llano, como las acciones que lleva adelante el municipio, tanto de compras y demás, como otro tipo de acciones, vos te encontrás con que, primero, no se suben en tiempo y forma, segundo, que pueden pasar ese tiempo y forma, pueden pasar meses en el camino, segundo, que, por ejemplo, si te encontrás con algún tipo de compra, te encontrás con los decretos abreviados, por lo cual no tenés mayor información que llámese a licitación o el ganador es tal, entonces no tenés mayor información. Y a eso también tenés que sumarle que muchas veces hay decretos que no aparecen. Así que para vos no hay buena información. No es un gobierno que sea transparente. No es transparente. No, claramente que no. Claramente que no es un gobierno que es transparente y no es un Lo gobierno... puedo poner como título, Moreno no es un gobierno transparente. No, y no es un gobierno que promulgue la participación ciudadana. ¿Y cómo la puede promulgar a eso? Tenés muchos gobiernos locales que trabajan lo que es la participación ciudadana. Desde la participación del vecino e incorporarlo también en la toma de decisiones. Y, por ejemplo, ¿qué necesidad tiene el barrio? ¿En dónde invertirías determinado presupuesto según las necesidades de los vecinos? Ese es el presupuesto participativo famoso que exactamente. Eduardo Balán siempre habla. ¿Y vos creés que eso es una de las salidas? En muchos municipios funciona. Y eso, a ver, ¿qué te permite? Yo, por ejemplo, soy de La Reja, ¿no? Y el otro día lo planteé en la sesión cuando se hablaban de los números y la importancia de los números. A ver, nosotros en lo que es el cementerio, que la gran mayoría de los morenenses lo conoce, digo, hay 2 calles que lo atraviesan, que se hicieron, una se habrá hecho 5 veces y la otra se volvió a hacer hace poquito y ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que cierran esa calle para volver a realizarla. Y hablamos de que cada vez que se cierra la calle no solo es un perjuicio para el erario municipal, porque implica tener que volver a hacer la calle, sino también para los propios vecinos que tienen un comercio y que se ven afectados durante un mes por ahí para ponerle tierra a los pozos, ni siquiera hacer un buen producto. Moreno tiene a su cargo la salud a través de las salitas en los barrios. ¿Se puede saber cuántas ambulancias tiene Moreno en este momento? Una cosa así, porque siempre me preocupó, tomo como ejemplo la vez que ocurrió la desgracia de la tragedia de Once, ¿no? Donde más o menos 50, 100 ambulancias llegaron al momento a atender. ¿Qué pasa? Yo siempre pensaba, ¿qué pasa si eso es al revés? Es en esta terminal acá de Moreno y hubiese, Dios no quiera, un día, ¿no?, una catástrofe parecida. Es decir, ¿tenemos ambulancia suficiente? ¿Está cubierto todo eso? A ver, hay información a la que, por eso te vuelvo a insistir, hay cosas tan básicas como que vos no tenés la información. ¿Qué salitas tienen pediatras? ¿Qué salitas tienen un ginecólogo? Información que vos podrías acceder tranquilamente a través de una página web que funcione, en un municipio que invierte mucho en lo que es publicidad, redes y demás. Aclaremos por las dudas, en este medio cero, no estamos pidiendo. Y vos podrías acceder a toda esa información de forma muy básica, digo, ¿no? Es subir la información a una página web. Bueno, hoy vos no sabés las salitas cómo funcionan,
salvo que hables con los propios vecinos que padecen los problemas. No sabes con cuántas ambulancias, cuáles tienen un sistema de, por ejemplo, un tubo de oxígeno para una persona que tiene un problema de asma y tener que atenderla de inmediato para no tener que salir corriendo al hospital. Todas esas cosas no existen. No existe esa información. Digo, el otro día se dio el debate dentro del Consejo donde una concejal planteó que hay X cantidad de puntos verdes en lo que va en las diferentes localidades. En el caso de La Reja, que yo soy de La Reja, habló, no me acuerdo si de 71 o 75 puntos verdes. Y yo le planteé que no sabía dónde estaban. Yo soy vecina de La Reja y no sé dónde están los puntos verdes. Conozco un montón de gente que para poder hacer el reciclado, digo, gente que quiere hacerlo porque tiene la decisión de hacerlo, porque nosotros no tenemos un sistema de que te pasan a hacer una recolección diferenciada, por lo cual vos tenés que trasladar los residuos hacia un punto, que son estos puntos verdes, y tenés que salir a buscarlos. O sea, no hay una facilidad. Al otro día fueron e instalaron un punto verde en la centro. En la esquina de tu casa. Para más o menos como para que lo podamos ver. Pero a esas cuestiones voy. Digo, 75 puntos verdes y te puedo asegurar que, salvo que pusieron ahora en La Reja Centro, los puntos verdes no son puntos verdes que estén accesibles al vecino. Ya que hablas de la sesión del otro día, que por el tema del recorrido número 5, que es el de Cuartel Quinto, creo yo, que tiene una frecuencia de 6 días por semana, es decir, menos los domingos o menos los sábados, no sé cuál. De la basura estamos hablando. De la basura, todos los días el recolector de residuos tendría que pasar. ¿Cómo controla el municipio que pasen todos los días? Porque conozco de lugares donde pasa 2 o 3 veces. Es decir, no es que no pasa nunca, pero si se le está pagando por 6 días, ¿por qué pasa 2 o 3? Es decir, el dinero de esos otros 2 o 3 días que no viene, o 4 días que no pasa, ¿se les paga igual? ¿Cómo funciona eso? Mira, uno de los grandes planteos que tiene el oficialismo y que para mí es una construcción es que el sistema de recolección mejoró. Sí. El sistema de recolección de residuos debe tener un control, que el control lo lleva adelante el Ejecutivo Municipal. Una de las formas de llevar ese control es a través de un geoposicionamiento que paga el municipio y a través de auditorías. ¿Y lo tienen a bueno, eso? Nosotros, como te decía anteriormente, ¿cómo podemos acceder a la información? Generalmente es a través de la rendición de cuentas, porque los pedidos de informe vos los podés hacer y no tienen fin, no llegan nunca. Claro, pero si yo digo, sí, bueno, mañana a la mañana quiero ver dónde andan los recolectores de residuos de Cuartel Quinto. Sí. Puedo ir a un lugar, ustedes que son funcionarios públicos, son concejales, o como periodistas, decir, bueno, mira, está esto por esta calle, este otro va por acá están los 4 camiones que están recorriendo, o los 3 o los 8, no sé. Mira, según el oficialismo, todos los camiones funcionan a la perfección y nunca hubo una Entonces, falta de servicio. ¿por qué no pasan todos los días? ¿Y cómo se controla? Porque el otro día escuché un poco la sesión y se hace una discusión si la privatización sí o la privatización no. Yo creo que le erran ahí, porque la privatización no funcionó porque no la controlaban. Porque había lugares donde tenía frecuencia 12, es decir, que pasaban a la mañana y a la tarde o a la noche, 2 veces por día, en el centro de Moreno. Y no se los controlaba, en realidad pasaba una. Es decir, el problema es la falta de control. La empresa hace lo que quiere porque es como un almacenero. Si vos no controlás el peso del queso, del fiambre que le compraste, te va a vender cualquier cosa. Es decir, el problema no es por ahí, creo yo, ¿no? La privatización sí o no, sino cómo se controla si es privado. ¿Cómo el municipio ejerce ese poder para decir, no, escuchame, vos anduviste el 60% del tiempo, te tengo que restar el 40%? Mira, a ver, y volvemos a la discusión que se viene planteando hace mucho. Vos ahí, el gran problema que tenés, más allá del control, es la voluntad que tenés de ejecutar ese control. Por eso. ¿Por qué? Porque la realidad es que en Moreno
muchas veces se sabía y se sabe que el camión no pasa todos los días. Y puede hacer la denuncia el propio vecino, como debiera tener también el control del municipio a través del geoposicionamiento. Ahora, cada vez que llega la factura de la empresa y te pone que cumplió el servicio todos los días de forma rigurosa, sin importar si hubo lluvia, si no hubo lluvia, si hubo paro, no hubo paro, o qué sucedió, y la realidad es que por más control que vos hagas y decidís pagarle rigurosamente como te lo está planteando la empresa, y claramente no hay una voluntad y se mantiene la misma matriz, la misma matriz que tenía el Trébol y que tuvieron empresas anteriores. Y eso sigue sucediendo con este ejecutivo, porque en las rendiciones, cuando vos vas y pedís multas, no hay multas, pedís descuentos, no hay descuentos, y cuando vas, los pagos se hacen en Moreno. El camión de recolección de residuos por todo Moreno pasa 6 veces a la semana, todos los días. Bien, ¿me dejas hacer una pequeñísima pausa y después de eso vamos a conversar un poco en la actitud de la oposición ante toda esta problemática tan seria? Porque no hay plata, es decir, es cierto, cuesta mucho, cuesta muchísimo pagar los impuestos y queremos saber los ciudadanos dónde va el dinero. Una pequeña pausa y volvemos. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Conoce más sobre las carreras en www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Seguimos en Decisiones y tras la pregunta, ¿no? ¿Cómo controlar este dinero? Para muchos ciudadanos, la oposición cumple el rol fundamental de esclarecer esto, de indagar, de preguntar, hacer el trabajo que no podemos hacer los ciudadanos. Bueno, en nuestro caso como periodistas hacemos lo que podemos, pero el ciudadano común que hasta ahora está viniendo en colectivo no va a ir a la municipalidad a preguntar en qué se gastó la plata. Es decir, ese trabajo lo hace la oposición. Uno ve una oposición muy dispersa. Te escucho a vos, te escuché el otro día en el Consejo con un discurso claro, con todas las preguntas, algunas te refutaron, otras no, pero bien, es decir, pero no veo una oposición homogénea. Unos se abstienen, otros como vos votaste en contra de ese proyecto. Más allá de ese proyecto, el oficialismo tiene 13 votos siempre, está piramidalmente seguro de que tiene sus 13 votos, entonces prácticamente es una escribanía, ¿no? El Consejo Deliberante, pero la oposición podría decir, bueno, los otros 11 votos son en contra. No, votan desparramado. ¿Cuál es la situación? Sí, la realidad es que no sucede hoy, lamentablemente, encontrar una oposición, una oposición que vuelvo a insistir, no es solamente de un espacio político, sino con estas diferencias extremas de hablar de la derecha y la izquierda. Sí. Eso es el abanico que queda en el otro 11 del que hablabas vos recién. Claro, es decir, hay 3 libertarios, hay 2 de los partidos de izquierda, y está lo que era Juntos por el Cambio, el PRO, aunque uno ya está directamente con Mariel, Julián Signa y Florencia Sef, que prácticamente brilla por su ausencia en el Consejo Deliberante, es decir, y ustedes que va quedando como núcleo, se conversan, se unen, ¿tienen alguna estrategia en común?
A mí me parece, Diego, que es muy importante como cada uno entiende la política, ¿no? Para mí la política, y yo la desarrollo desde ese lugar, es cómo me gustaría que el concejal defienda su postura, su mirada dentro del Consejo Deliberante, entendiendo y analizando lo que tiene, ¿no? Básicamente que defiendan los intereses, en este caso, de los morenenses. Claro, porque hay posiciones muy cómodas. Hay algunos que Sí. les da lo mismo todo, blanco, negro, no importa. Y de última me abstengo. Es decir, yo he escuchado abstenciones hasta de una vez uno se pidió un cuarto intermedio y se abstuvo. De un cuarto intermedio. Es decir, no jugarse por nada. Ni por blanco ni por negro. Ni por blanco ni por negro, y en el medio hay millones de pesos, señores. Es una ciudadanía, tienen un sueldo para ejercer una función de control de un poder ejecutivo, si no directamente vayan a trabajar al poder ejecutivo y listo. Creo que eso es muy importante, digo, a ver, porque es entendible que la gente descansa en ese voto que puso en las elecciones y cree que los concejales van a hacer su trabajo porque la revisión de las cuentas del Ejecutivo es parte del trabajo de los concejales y descansa en eso. Pero yo creo que la ciudadanía no tiene que solamente descansar y confiar en ese voto, si bien yo sé y entiendo que, a ver, todos tenemos muchísimos problemas por la situación del país también. Pero a veces el mirar que hace el político, y no hablo solamente de la oposición, hablo de todos los políticos, me parece que es fundamental, no solo para entender... Pero yo te saco a vos porque sos justo la que habla y excepcionalmente el otro día escuché a uno de La Libertad Avanza, Daniel Chávez también, la chica no me acuerdo el apellido, y alguno a veces del propio, después el resto, es decir, muchachos, están en la oposición, en la votación la van a perder, no pueden decir qué les gusta y qué no les gusta, cuál es el punto de vista para que el ciudadano que los está mirando o que se dice, bueno, por lo menos lo está defendiendo, va a perder, pero por lo menos le pegó una patada, qué sé yo, hizo algo, no se hace nada. O también decís saber lo que pensás, digo, porque también es importante. A eso me refiero, no la patada violenta, sino de decir, bueno, por lo menos dijo esto está mal por esto. Algo. O esto está bien. O esto está bien y lo acepta y vota a favor. Claro. Pero nada, abstenerse o nada. Bueno. Me parece que, por eso te digo, a veces hay que tener, la situación cuando la sociedad se desvinculó de la política por el enojo, por la bronca que tenemos todos, digo, porque a todos nos pasa que sentimos que hay muchísimas cosas que el país no solo no avanza, sino que retrocede, desde lo que es la economía o lo que es la seguridad. Digo, nos encontramos abandonados por el Estado. Y ese enojo se viene evidenciando elección tras elección, digo, y se viene evidenciando muy fuertemente en la sociedad. Ahora, lo que pasa es que si nosotros nos quedamos con ese enojo y nos desvinculamos de la política, la situación es muy cómoda para cualquier político. Y es peor, por eso... Porque el político... no solo que no te habla en una sesión, no solo que no va a una sesión, sino también que le das la comodidad de que si vos lo votaste para que sea oposición, pueda no serlo. Digo, y vos lo votaste bajo determinados parámetros. Sí, bueno, esas traiciones a la conducta política que tiene que tener alguien que se sabe que perdió las elecciones, ganó el Poder Ejecutivo y ahora está en otra tesitura, eso cuesta a veces que la gente lo conozca, lo sepa, pero realmente el castigo social político debe estar para aquellas personas que traicionan, digamos, la voluntad popular de decir, bueno, podés pensar en distintos matices, pero vos estás para hacer oposición, no para estar cobrando el sueldo nada más. Es decir, hay que decir las cosas como son. Por eso con vos lo puedo hablar tranquilamente porque vos no sos así, vos vas y enfrentás. Pero me llama la atención que ante un manejo de millones, que hay pocos, que la intendente no sé cómo hace para poder organizar todo, que vendría bien que se controle todo el dinero que se está gastando y
hay una cantidad de concejales que brillan por la ausencia. A mí me duele, y Moreno es un municipio muy grande, son 600.000 habitantes. Y encima en un año donde no hay elecciones, donde se pueden jugar a hablar mucho más tranquilo, porque no tienen que andar cuidando el votito, porque no hay elecciones este año. Sí, coincido, digo, pero es lamentablemente... me da no sé qué decírtelo delante tuyo, pero a los que los tengo que decir... prácticamente no se le puede hacer una nota. Exacto, iba a decir eso, pero es la comodidad que se generó en el político y es la que hay que romper. Digo, porque si no, sí, ¿Y termina crees que se va a romper eso? ¿Hay una voluntad? Es decir, para que en Moreno haya una oposición. Ahora no está Aníbal Acef. Vos le ganaste el año pasado, limpiamente le ganaste las elecciones. Bueno, ganó justo La Libertad Avanza a nivel nacional. Pero se puede armar una política distinta donde el vecino diga, bueno, me juego por alguien que si gana, fenómeno. Y si no gana, por lo menos van a poner sus puntos de vista, van a denunciar, van a hablar, van a aclararle a la población. A ver, yo trabajo por eso y vengo construyendo eso todo el tiempo. Sé que a veces es difícil, digo, porque a veces uno apuesta, que nos pasa a todos, ¿no? Porque a veces apostás en una lista, ponele, y apostás por un espacio y por ahí ese espacio no todos te dejan conforme cómo trabajan. Pero sí lo que uno tiene que entender es que cada 2 años hay elecciones. Y ese reclamo hay que hacérselo a los espacios políticos y ese reclamo hay que hacérselo a la política. Digo, hay que empezar a romper con esa comodidad de que, y si total no mira nadie las sesiones, y si total nadie se entera de lo que pasa dentro del Consejo, y no importa si la oposición acompaña algo que es escandaloso, pasa. Tenemos que empezar a romper con eso. Si no rompemos con eso. ¿Te sentís sola en esto? No, a ver, a veces uno puede sentirse solo en algunas peleas, en algunas batallas y en otras no. Digo, y no, a ver, no quiero hablar de nadie porque creo que cada uno se tiene que hacer responsable de por qué fue o no fue una sesión o por qué habló o no habló en una sesión o por qué no dio su postura o por qué votó de determinada manera y no puntualizo solamente en esta, digo, hemos tenido un montón de sesiones, pero sí me parece que es importante, digo, es importante que cada uno asuma ese rol, digo, porque si no la política solamente es rosca y por lo menos desde lo particular yo no comprendo la política como una herramienta de rosca, sino como una herramienta de transformación. ¿Vos crees que hay margen para construir política y tener gente que pueda defender los intereses? Sí, creo que hay un montón de gente que está capacitada, que está preparada, que le encantaría poder dar su postura y debatir temas y proponer ideas. Creo que hay un montón de gente que se quiere involucrar. A veces, ¿qué tiene la política? Tiene que el sistema, y me ha pasado a mí misma, el sistema está tan aceitado que al que quiera hacer las cosas bien lo termina cansando, lo termina expulsando y tenés que renovar esa fe o esa convicción por la que estás en política constantemente. ¿Cómo cargas energía para eso? En mi caso particular es mucho tiene que ver mi hijo y lo que quiero. Yo tuve la suerte de poder vivir en un lugar en donde me sentí cómoda y me sentí tranquila, en donde me gustaba salir a la calle y poder salir y jugar con mi hijo en cualquier horario sin tener que estar pensando en lo que te podía pasar. Y me pasó también en plena campaña, a mi hijo le empezó a andar en bicicleta y le empezó a gustar y empezamos a salir y a la tercera vez me entraron a mi casa a robar y se me llevaron la bicicleta. Y en ese momento no fue lo material, sino fue ver la ilusión de mi hijo destruida, porque en realidad yo ya sabía que no podía volver a salir a andar en bicicleta, porque por más que repusiera la bicicleta, había otro daño que era mucho más grande.
Entonces, esas son las cosas que a mí me refuerzan el querer seguir estando en política para poder cambiar y poder dejarle algo mejor a mi hijo. Gracias, Giselle. Gracias por venir. Te felicito por la valentía. De los días pasados te escuché claramente peleando por los números desde el punto de vista del ciudadano y eso, bueno, es loable. No correspondería decírtelo, pero bueno, por lo menos a uno lo deja tranquilo que hay alguien que por lo menos ve algo y puede hablar. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos. Bueno, de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias.